Hola, estamos de enhorabuena porque nos ha visitado a Radio Maconda uno de los proyectos más hermosos de los que tenemos noticia, que vinculan trabajo social, alfabetización y acaban rematados en libro, que es parte de lo que amamos los bibliotecarios, y también se expresa en un podcast, que es lo propio de esta radio, así que es un orgullo y una fortuna para nosotros pues darle enhorabuena a Carolina Calle, que es la percutora del proyecto que hoy nos reúne, que es Cartas de Puño y Reja. Tenemos también a Sara Zuluaga, que es la artista, compositora y que ha acompañado de forma musical este proyecto. Y nos acompaña también Laura Fraile, vinculada a esta iniciativa con el proyecto Lecturas en el Encierro. Eh, Buenas a todas, gracias por venir. Gracias, Julián, y a la biblioteca por abrirles las puertas a este epistolario y a nosotras. Cuéntanos, ¿cómo empezó el proyecto de Cartas de Puño y Reja? Vale, hace aproximadamente 10 años yo dije, no soy puta ni poeta, pero me alquileo para amar, zafo nudos de la garganta, traduzco silencios y escribo cartas de amor por encargo. Esto es simplemente un periodismo al servicio del amor. Desde entonces me han buscado para todo tipo de cartas, para decir adiós, para separarse, para volver, para un aniversario, para un velorio, para un matrimonio. Y, y bueno, me han desbordado. En el blog hay numerosas cartas, también me donan cartas, gente que se quiere liberar de una historia y me dice, mira, te entrego esta carta, publicala, la quiero, ya no la quiero conmigo. Entonces en el blog se empezaron a encontrar personas. Fue, fue algo así como una especie de grupo de apoyo donde la gente buscaba palabras o qué decir en ciertos momentos donde no las encontramos. Empecé también a dar talleres de escritura epistolar y un día me invitaron a la cárcel de mujeres a dar unas charlas y a motivarlas, a compartirles para escribir sus propias cartas. Y de repente conocí a un grupo, yo no sabía que era el grupo de alfabetización, y eran mujeres privadas de la libertad que estaban en ese proceso de aprender a leer y a escribir. Ese día fue muy bonito, o sea, terminamos contando historias de amor, les leí en voz alta y cuando les conté que yo escribía cartas por encargo, noté un interés muy grande y una necesidad muy alta de comunicarse. En 2020 llega la pandemia, cierran las cárceles, prohíben las visitas y me pregunto por este grupo. Si nosotros que sabemos leer y escribir a veces sentimos un ahogo, y bueno, a mí me libera escribir, pensaba, ¿qué pasa con esas palabras que no se dicen o con esas letras que no se escriben? ¿A dónde van? ¿Cómo harán estas personas, estas mujeres bueno, para expresarse, para comunicarse? Eh, Ahora sí, pues en la pandemia sin visitas, las llamadas solamente se pueden hacer si tienes un saldo y el reglamento dice que puedes enviar y recibir cartas de manera ilimitada, pero ¿y si no sabes leer ni escribir? Entonces toqué las puertas de la prisión y me entregué. Les ofrecí mi servicio a este grupo y era un grupo de 15 mujeres aproximadamente y al contarles que quienes voluntariamente quisieran, se hizo una fila larguísima, 12 se inscribieron y empezó un proceso personalizado, muy íntimo con cada una, en el que escribí sus voces y luego pues hice la carta, luego la editamos juntas para que la persona aprobara y me dijera si se veía representada en ese escrito y ya luego siguió pues la etapa de la entrega. Entonces
de ahí nace el proyecto. Claro, el proceso es integral, va de principio a fin, porque entendemos que este momento en que tú estás escribiendo la carta a través de los sentimientos y de la información que te está dando la persona, ya es un momento psicológico, ya es un momento emocionante, ya se está cumpliendo una comunicación sentimental ahí Ujú. y acaba, como nos has apuntado ahora, en la entrega del mensaje directamente. Tú ibas realmente luego a buscar al destinatario. Sí, de hecho, o sea, ya cuando teníamos las cartas, bueno, fue muy lindo porque, bueno, yo tenía las cartas a computador, frías, y yo dije, bueno, ¿y cómo voy a entregarles esto a los destinatarios a computador? Necesito esto a mano, pero ellas no sabían escribir. Entonces hice un casting de letras en redes sociales para que personas escribieran por ellas y las plasmaran, las transcribieran a mano. Porque ellas también me decían, ay, mira, y si le puedes poner a esto una tortica, ay, un dibujito para mi niño, o ay, y esto, y yo para eso sí soy mala. Entonces, por eso, bueno, aproveché las redes sociales y recibí un montón de postulaciones, así que quedaron cartas tanto para las remitentes como para sus destinatarios. Y ya una vez la tuvimos, ya les dije, bueno, ¿cómo hacemos esta entrega? Hubo algunas que me dijeron, no, yo ya la entrego, o me voy a esperar que de pronto vengan, o la envío por el correo de la cárcel, pero hubo algunas que sí me dijeron, mira, mi mamá está en un pueblo a 18 horas de acá. Les pregunté, bueno, en la dirección no había nomenclatura ni siquiera, simplemente pistas, señas. Me decían, es diagonal al señor que arregla las ollas. O me decían, yo vivo al frente de de una silla de madera donde nos sentábamos a ver el atardecer frente a los cafetales. Yes. Entonces era como, bueno, ¿y yo cómo le explico esto a una empresa de mensajería? Esas cartas se iban a perder. Entonces a partir de ahí vi la necesidad también de emprender unos viajes para que esas cartas tuvieran vida y para que si llegaran y cumplieran el propósito, para que bueno, llegaran a buenas manos. Y bueno, en el libro hay unas pequeñas postdatas. En el libro hay 11 cartas. Cada carta tiene un preámbulo donde yo cuento quién fue esa persona que encargó la carta y cuál era su circunstancia, para que la envía, con qué intención. Luego viene la carta, que es en las palabras de cada una. Y por último, hay una pequeña postdata donde yo cuento qué pasó, si esa carta se entregó, si no, si hubo alguna reacción, si hubo alguna respuesta. Entonces, hay varias donde cuento qué pasó en esos viajes. Una de las características de este proyecto es justamente la cantidad de caminos que ha encontrado para expresarse. Por ejemplo, está el libro del que has hablado, Carolina, que el libro es una belleza, se lo recomiendo a todo el mundo, está publicado por Ediciones Remitente, que es un nombre muy oportuno además, creo que es la primera publicación de la editorial y tiene pretensiones de seguir adelante, ¿no es cierto? Así es. Sí, Remitentes, la editorial Remitentes es una casa productora transmedia de naturaleza de no ficción. Y bueno, este es el primer libro y pues digamos que el propósito es seguir por el lado de la no ficción, de narrar la realidad en distintos formatos. Y bueno, la editorial le quiere apostar también a la crónica en especial, a la carta y al cómic. Ujú. Y otra de las vías que ha encontrado este proyecto es la emisión en podcast, la lectura pública. Y animo a todo el mundo realmente a consultar el blog donde están los podcasts con unas músicas bien hermosas. ¿Cómo ha funcionado esto? Bueno, digamos que yo entregué las cartas, el proyecto pues lo cumplí con las destinatarias y perdón, las remitentes y las destinatarias.
Y luego dije, bueno, démosle vida a estas cartas, abrámoslas, lleguemos a otras partes, compartamos esta humanidad, ¿cierto? Que la gente se conecte, eh, de repente que se olvide que son mujeres privadas de la libertad, son personas que se remuerden, se preocupan, ofrecen disculpas, dan las gracias, son historias sencillas, cotidianas, que de repente pueden generar empatía. Entonces queríamos movilizar y para darles vida en el tiempo pensé, bueno, ¿y qué tal si yo no las pude grabar? No tengo sus voces, pero bueno, hagamos una interpretación e hice una convocatoria, un casting de voces para mujeres que quisieran donarme su voz y ponerse en el lugar de una mujer privada de la libertad. Me llegaron casi 200 postulaciones y me tocó escoger apenas 11 y bueno, llegaron postulaciones de artistas, actrices, músicas, empresarias, secretarias, de todo tipo. Y bueno, fue muy difícil hacer esta selección y quedaron 11 voces muy lindas. Van a encontrar ahí el de una actriz, una empresaria, como les decía, una defensora pública. Y bueno, lo que quería era un poquito que se notara esa naturalidad. Es una interpretación más que una no se notan leídas, parece una conversación. Y a cada carta se le compuso una música personalizada, pensando en el origen y en el destino de esa carta, ¿cierto? Entonces, por eso es que si hay una carta que habla de cuando recuerda los vallenatos que cantaba junto a los cafetales. Entonces, quisimos que en el principio, en ese preámbulo, hubiera unas notas de vallenato. O la carta que sale desde del patio de la tercera edad. Era una mujer muy alegre, le encantaba bailar y entonces esa lleva unas notas de salsa. Las de los viajes que les conté, esas cartas que salieron hacia el Caribe llevan cumbia, bullerengue. Entonces, bueno, pues les invito a escucharlo, lo encuentran en Spotify, muy fácil, Cartas a la Carta. Y la temporada se llama así, Cartas de Puño y Reja. Y dentro de la voluntad de compartirse que tiene este proyecto, lo que más nos ha llamado la atención ha sido la adaptación musical eh, que se ha hecho de algunas cartas. Tenemos con nosotros a Sara Zuluaga, que es la artista, compositora que ha hecho este trabajo. ¿Cómo ha sido este proceso? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias pues por compartir este espacio y bueno, no ha sido un proceso muy bonito, realmente ha sido un proceso que he disfrutado mucho porque para mí ha sido muy fácil, ya que estoy muy metida en las historias, en el proyecto, con las cartas me toca mucho, entonces ha sido muy bonito como todo eso y más fácil, uno se inspira más. Eh, lo que quisimos hacer es un poquito también de dignificarlas a ellas a través de la música y también dignificar mi trabajo como música. O sea, cuando ellas llegan a las prisiones las despojan de todo, las despojan de su nombre, de sus memorias y quisimos también con la música, el podcast y con las canciones devolverles un poquito de su memoria, de sus tradiciones, sí, de su pasado, de su vida. Y sí, y creo que, bueno, estamos como en el proceso de la composición de canciones, llevamos 4, en este momento tenemos 4 y, y ya pues van para toda la parte de la producción musical, que ya de los arreglos, los instrumentos. Y al margen de la producción, de la sofisticación que tengan los arreglos, ¿crees que este estudio sería un escenario íntimo como para que tú nos dieras a probar algo de estas músicas? Sí, puede ser que aquí a capela cantemos un poquitico. Dale. Eh, ¿Cuál canto, Caroline? La que tú quieras. Bueno, vamos a
a hacer, bueno, esto es como una especie de cumbiecita, pero aquí no tengo como los instrumentos ni nada, pero la podemos hacer con, pues sí, con la vocecita. Entonces, eso es una cumbia, es de una carta que se llama mm, Carta a una madre de río y de mar. Entonces, por eso quisimos hacerla una cumbia, porque es una carta hacia el Caribe. Y ese es uno de los géneros más tradicionales de nuestro país y justamente allá en la costa Caribe. Entonces, bueno. A veces llegan recuerdos de río y también de mar. A veces llegan recuerdos, memorias dulces también de sal. Montando en ferry de pueblo en pueblo, de orilla a orilla en una chalupa, navegando en el Magdalena, ganándonos la vida, cansadas pero contentas. Querida mamá, qué lejos estás, en las noches frías extraño más el calor de mi tierra, el calor de mi hogar. En esta cárcel todo es soledad. A veces llegan recuerdos de río y también de mar. A veces llegan recuerdos, memorias dulces también de sal. Yo quiero estar lejos de aquí, en esta cárcel todo es color gris, recuperar el tiempo que perdí. Yo quiero abrazarte y ser feliz. A veces llegan recuerdos de río y también de mar. A veces llegan recuerdos, memorias dulces también de sal. Pronto mi sueño se hará realidad y tendré al lado a mi madre. De río